Dentro de nuestro espacio Sin Distancias vamos a dedicar ahora un tiempo a literatura española. Me acompaña en esta ocasión la profesora María Pilar Espín Templado. ¿Qué tal, Pilar? Un saludo. Un saludo, Miguel Minaya. Hacía mucho que no te veía por aquí. Pues sí, un tiempito. Ahora, como me presento a los alumnos en la webcámara, pues... Claro, ya tienes más ventajas. Claro. Pero bueno, yo creo que es bueno que escuchen tu voz y que escuchen tu comentario y tus ideas, que eso siempre es importante, ¿verdad? Bueno, que te conozcan, por supuesto, la imagen. Sí. Está bien. Pilar Espín Templado es profesora titular de Literatura Española siglos XVIII y XIX y es la coordinadora del equipo docente de esta materia. Repito, Literatura Española de los siglos XVIII y XIX del tercer curso de grado de Lengua y Literatura Española, ¿verdad? ¿He dicho bien? Sí, Porque es un título largo. Muy bien. Y lo que habías propuesto para este espacio, Pilar, es unas pautas para la realización del comentario de un texto literario. Bueno, viniendo del equipo docente que vienes, pues imagino que ese texto literario tendrá que ver con los siglos XVIII y XIX. Como saben todos mis alumnos, por la guía de estudio que he colgado en la plataforma, el comentario o el análisis de un texto literario constituye la mitad de la calificación del examen de la asignatura. Está bien también que hay que realizar, por supuesto, la parte teórica y obtener en cada una de las partes, tanto la teoría como el comentario, un mínimo en la calificación para poder superar la asignatura. Es decir, que si un alumno hace un comentario perfecto o una teoría perfecta, pero deja en blanco la otra parte, no puede superar la asignatura. Hay que hacer un mínimo en cada una de las partes. Dado que la teoría es más fácil que ustedes pues la estudien independientemente, hemos, puesto mucho énfasis en el curso de la plataforma, en las conferencias de todas las profesoras, tutores intercampus, en las prácticas del comentario, mediante también las pruebas de evaluación continua, en fin, que ya ustedes estarán muchos muy duchos en la práctica del comentario. No obstante, como yo soy la coordinadora de la asignatura, como saben muy bien, y soy la que voy a evaluarles las pruebas presenciales, me parece justo y me parece que a ustedes les relajará saber el valor que doy al análisis de cada una de las partes del comentario y lo que es ineludible hacer para que luego no se lleven sorpresas en las calificaciones. Entonces, vamos a ofrecer aquí unas pautas que ustedes pueden escuchar y deben practicar sobre todo. Hay que partir de la base que no hay un modelo único de comentario. Hay muchos libros de comentario de texto que ustedes podrán ver en la bibliografía adjunta para la realización del mismo y a mí me da igual que se acojan a una fórmula que a otra, pero lo que sí es importante es que sepan que hay unos aspectos que obligatoria y necesariamente debe de tratar el alumno de esta asignatura y que son los siguientes. Una localización histórico-literaria del texto. Una determinación del tema, un análisis de la estructura, un análisis de la métrica si el fragmento dado es en verso, un análisis del estilo y unas conclusiones. Es decir, son 6 partes, 6 facetas, 6 aspectos que deben ser obligatoriamente tratados. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. El orden de los factores no altera el producto, es decir, a mí me da igual que ustedes terminen con la localización histórico-literaria del texto y que empiecen por la métrica, que sigan por estilo. O sea, el orden no es, definitivo, es totalmente aleatorio, pero sí es importante que no dejen ni una solo de estos elementos por analizar. Empecemos, por ejemplo, por la localización del texto en su contexto histórico-literario. Para localizar el texto no basta decir, antes de todo se me ha olvidado recordarles que todos los textos que salen en los exámenes pertenecen a una de las lecturas obligatorias que están concretadas en la guía. Esto quiere decir que ustedes deben reconocer el texto. Bien, es verdad que a veces se les pueden plantear alguna duda, pero a lo largo de su análisis, en la media hora o en la hora de las 2 horas del examen que tienen, podrán ir
viendo con serenidad, sobre todo pasados los primeros minutos de nerviosismo y habiéndose leído el texto varias veces, que es tiempo que no se pierde, sino que se gana, leer pausada, detenidamente y entendiendo todo el texto, verán que sí reconocen la lectura, es decir, todos los comentarios son sobre lecturas obligatorias. Por lo tanto, localizamos el texto y no basta decir es una poesía de Espronceda o de Bécquer o es un fragmento de Larra o pertenece a Galdós. No, hay que concretar si la estrofa o las estrofas pertenecen al Estudiante de Salamanca o si se trata de una rima de Bécquer o a qué artículo de Larra nos parece que pertenece o a qué parte de la novela de Galdós que hemos leído, Misericordia, pertenece el fragmento que nos ocupa. Es decir, aquí tenemos que situar el texto no solo en el autor, en la obra, sino dentro de la obra a qué parte pertenece, si es el inicio de la novela, el nudo, el desenlace, o si es una poesía de una rima o de un poema lírico mayor, o si es una poesía independiente de Espronceda, etcétera, etcétera. Esto no les debe llevar al error muy frecuente de que toman el texto como pretexto, es decir, este no es el momento de desarrollar el tema teórico y extenderse sobre todo aquello que se ha estudiado el autor en cuestión y contarme su vida y milagros, olvidándose del texto que se nos ha dado para analizar. Este no es ese momento. Si yo quisiera que ustedes me hablaran de ese autor y de esa obra, les pondría esa pregunta en la parte teórica. Pero lo que quiero es que me comenten ese texto. Es verdad, dentro de su contexto, y para ello hay que situarlo, pero no tiene que ser tomado como pretexto para desarrollar un tema teórico. Queda claro, Pilar, que es un trabajo práctico. Es un trabajo práctico. Y hay que ir a lo que le pide el profesor, la profesora en este caso. Y como no tienen mucho tiempo, pues tienen que situar, porque la parte teórica ya se preguntan temas más extensamente de los autores, de las obras, etcétera. Esto lo que se trata es de que ellos aprendan a analizar un texto no con los ojos de un lector habitual, repitiéndonos lo que ya el texto nos dice, sino con ojos de filólogos, de estudiosos de la historia de la literatura. Lo que sí deberían dar, este es el momento de que ustedes demuestren que sí que han leído la obra al completo y no un resumen de la misma. Que esto es una triquiñuela muy habitual, no me ha dado tiempo a ver todo el programa, me leo qué pasa en El Estudiante de Salamanca, me leo qué pasa en Misericordia de Galdós, en un artículo de Larra y cuento tal. No, entonces ustedes tienen que dar con habilidad indicios de que esa lectura ha sido realizada, no contándonos todos los personajes y todo el desarrollo del argumento de Misericordia de Galdós, pero sí a lo mejor pues sacando a colación el nombre propio de personajes que tengan relación directa con el fragmento que estamos comentando, es decir, todo lo que sea pertinente sacar a colación por el fragmento que estamos tratando de analizar. Vamos a un segundo paso. Hemos localizado el texto en la historia literaria de los siglos XVIII y XIX. Hemos dicho la época, el movimiento literario, el autor, la obra, en qué momento de la obra o qué parte de la obra constituye. Hemos dado indicios de esa lectura que ha sido realizada y ahora vamos a fijarnos en el segundo paso, determinación del tema. ¿Qué es el tema? Pues el tema es la idea esencial del texto que comentamos. ¿Qué idea nos quiere transmitir ese texto, el autor, a través de ese fragmento? Es necesario un ejercicio de concreción, es necesario una capacidad de síntesis y una concisión a la hora de fijar, de establecer el tema, la idea central del texto, y normalmente se puede hacer a través de una abstracción, una palabra abstracta un sintagma, como mucho, que define el tema. Por ejemplo, puede definirse la soledad ante el fracaso amoroso, la descripción de un barrio de Madrid, la muerte, etc. Es muy breve la descripción de ese tema, porque es una idea. Pero ojo, que no se trata del tema de la obra a la que pertenece el fragmento, sino tan solo del tema de dicho fragmento que estamos comentando.
no me cuenten la idea o el tema en el que se desarrolla la obra completa, sino hay que fijarse exclusivamente en los 15 renglones o en los 10 versos, 15, 20 como máximo, que nos dan en el examen para comentar. Es el tema de ese fragmento. Hay que distinguir entre tema y argumento. Si ustedes quieren, pueden desarrollar el argumento. El argumento es el tratamiento de ese tema, el desarrollo de ese tema con algún más detalle que para la definición del tema es superfluo. Respondería a la pregunta ¿qué dice el texto? ¿Cuál es su intención? Bueno, pues una vez localizado el texto, una vez determinado el tema, pasamos a la determinación o análisis de su estructura. ¿Qué es una estructura? La estructura es la forma en que están dispuestos y ordenados los componentes del texto, respondiendo a una consciente construcción del mismo por parte de su autor. Es decir, el autor se organiza unos elementos y los distribuye de una manera X que el lector avezado, el lector analítico, el lector como nosotros, ducho en la historia de la literatura, debemos descifrar y analizar para aprender más, captar más la intención de ese autor. No debemos olvidar que la estructura de un texto afecta tanto a la disposición de su forma como de su contenido. De hecho, forma y contenido van siempre unidos. Lo que pasa que para un análisis los separamos para luego hacer la síntesis. La lectura detenida del texto, que he mencionado anteriormente, es fundamental. De nuevo, es la que nos informará de la estructura de dicho fragmento desde un punto de vista de la morfosintaxis o del mismo tema tratado en el contenido. ¿Qué nos puede ayudar a ver la estructura de un fragmento? Pues, por ejemplo, la voz del narrador en primera persona o en tercera, la que nos define a lo mejor dos partes diferenciadas del texto, una en estilo directo y otra descriptiva con el narrador omnisciente, por ejemplo. También es importante observar los signos de puntuación mayor, es decir, el punto y aparte, el punto seguido, dos puntos o punto y coma, porque siempre suele organizar el autor fijándose en la puntuación, en la estructura de su escritura. También los tiempos verbales nos son un punto de apoyo importante para la estructuración del texto, pues ellos a veces nos indican la narración de un pasado que ya ocurrió frente a un presente. Por ejemplo, estoy citando ejemplos. En el caso de un texto en verso, pues a veces es la misma métrica, su distribución en estrofas, la que nos va determinando la estructura del mismo, o a veces simplemente la distribución de un tema en un núcleo y unos subnúcleos. Aviso importante. Es muy frecuente en este paso del análisis de la estructura caer en lo que yo llamo atomización del texto en apartados y subapartados, siguiendo una glosa o repetición del contenido. Por favor, no me hagan esto, porque es muy frecuente leer en los exámenes lo siguiente. El texto se divide en tres partes. La primera parte del texto va de la línea 1 a la 5 en la que dice ta, 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 ta. La segunda parte de la línea 6 a la 10 que trata de y así sucesivamente. Y se va repitiendo lo que ya cualquier lector puede leer sin realizar ningún tipo de análisis. Eso ya lo veo. Yo ya veo que ese texto dice eso. Usted no puede repetirme lo que ya el texto dice. La fragmentación del texto en partes que responda a una estructura debe aportar datos sobre la disposición del texto, el por qué el autor lo va escribiendo, organizándolo de esa forma y no de otra, y la manera en que distribuye sus partes. Pero no se trata nunca de repetir con nuestras propias palabras lo que ya escribe el autor. No es una fragmentación por apartados de lo que ya el texto nos dice, diciendo, bueno, pues de la línea tal a tal dice esto, o del verso tal a tal, aquí. No, del verso tal a tal trata este tema y tal. Y hay una fractura a partir de este verso porque cambia el estilo, tal, y hay que apoyarlo. Es decir,
el análisis de la estructura pretende responder a la pregunta de cómo el autor organiza su escritura, ¿eh? Y nos basamos en que la distribución de estas partes siempre hay que fijarse en los datos morfosintácticos, o en la temática, o en ambas. Es decir, pues hay un estilo directo frente a un estilo indirecto, un tema en unos subnúcleos temáticos, etcétera, pero nunca ir repitiendo, glosando, parafraseando el texto que ya leemos. Espero que esto quede entendido, porque es uno de los fallos más frecuentes en el comentario. Bien, vamos ahora a una faceta, el análisis métrico, que evidentemente solo es si nos toca la suerte para unos, la mala suerte para otros, de que sea una poesía y no un fragmento en prosa el que se haya puesto en el examen. En el caso en que estemos ante un texto en verso, es necesario abordar este análisis con pocas cosas, pero muy concretas. Hay que determinar el tipo de estrofa y señalar su esquema métrico, recordando que tenemos que señalar que los versos de arte mayor los tenemos que indicar en mayúsculas y los de arte menor en minúsculas, ¿eh? El número de sílabas de cada verso hay que indicarlo, el tipo de rima, consonante o asonante, y todos estos conocimientos elementales de métrica se pueden repasar en los manuales indicados en la bibliografía de la guía de estudio. Si el estudiante lo precisa, los tiene un poco olvidados, ¿eh? Pues la escritura no se piden muchos conocimientos de métrica, pero sí los básicos, pues un soneto, la disposición del soneto, ABBA, BBA, dos cuartetos, dos tercetos, en fin, los versos que sean endecasílabos, la rima que es consonante y que es rima asonante, todos esos datos que he dicho, tampoco más, pero hay que decirlos, hay que explicar un poco eso. Si no se acuerdan de la estrofa concreta, bueno, pues es mejor no meter la pata, indicar la rima, la disposición de la rima, que eso es fácilmente observable y descifrable, por así decirlo, es hermenéutica métrica, y ponerlo por escrito. Y si no quieren poner la estrofa, pues ya saben que ni el sobresaliente ni el notable, pero bueno, pueden aprobar. El análisis métrico debe ser breve pero conciso. Y nos falta, creo, Miguel, ya solamente, bueno, dos partes. La quinta, el análisis del estilo. Son 6 en total, dijiste, sí, ¿verdad? Y las conclusiones, que serían. Repito que el orden es aleatorio, es decir, ustedes pueden, si les inspira más, empezar, bueno, es lógico que se empiece por el tema, pero luego me da igual que vayan por el estilo y la estructura después y que al final sea la localización histórico-literaria, como he dicho antes, o el orden que estamos llevando, que en principio empezamos por la localización, seguimos por el tema, continuamos con la estructura, seguidamente analizamos la métrica y ahora vamos a abordar el análisis del estilo. En esta fase del comentario de texto se trata de indicar los recursos literarios que el autor ha empleado para que el resultado de su escritura sea precisamente un texto literario y no un artículo de periódico o un escrito cualquiera. Es decir, ¿por qué? ¿En qué consiste la literariedad de un texto escrito? Y atención, no se trata de enumerar las figuras literarias del fragmento a comentar diciendo: en el texto abundan los hipérbatos, las metáforas, las antítesis y las comparaciones. No, esto no es. No solo hay que señalarlas, estas figuras o recursos literarios, sino que hay que concretarlas en el texto. Hay que concretar las figuras por las que se vale, de las que se vale el autor, y también y sobre todo señalar la función estilística que desempeñan. Es decir, ¿por qué las utiliza el autor? ¿En función de qué están empleadas? Tampoco es suficiente explicar que un autor, por ejemplo, cambia el orden lógico de la frase, sino que hay que saber que esa figura literaria se llama hipérbaton. Es decir, hay que saber mencionar las figuras por su nombre.
No vale decir que el autor utiliza la contraposición de elementos para resaltar una idea. No, hay que indicar que hay antítesis, es decir, hay que indicar siempre el nombre concreto de la figura retórica en cuestión. Y, como he dicho antes, la función estilística que desempeña en el texto. Luego pondremos más ejemplos. Otro error en el que a menudo se incurre es el constatar hechos como la abundancia de adjetivos o preposiciones, o hay muchos pronombres personales, hay muchos verbos en tal o cual tiempo. Sin decir por qué, el escritor recurre a esas técnicas de expresión morfológica o sintáctica, y en función de qué el autor exagera una abundancia en los adjetivos o por qué reitera las conjunciones copulativas como nexo elegido entre las oraciones frente a una yuxtaposición, por ejemplo. Es necesario, por tanto, en el comentario literario, indicar por qué hay una abundancia de epítetos o de verbos en pasado o de conjunciones. Pongamos por caso, pues simplemente constatar ese hecho no nos añade ningún dato. O sea, ustedes no me dicen nada afirmando que en el texto hay muchas conjunciones y afirmando que hay muchos epítetos. No, eso es simplemente una afirmación, una constatación de un hecho, una observación, un dato que todo lector puede percibir. Pero nosotros no somos unos meros lectores, somos estudiosos de la literatura y debemos analizar el hecho literario. Una vez más, se trata de explicar el porqué de su uso por parte del escritor. Más ejemplos. ¿El paralelismo es un eficaz recurso en la poesía? Pues bien, si se observa la reiteración del mismo, no solo habrá que decir en nuestro análisis hay paralelismos entre tal y tal verso, sino indagar la razón de su uso y pensar qué querrá destacar y poner de relieve el autor mediante ese elemento enfatizante. Una cosa también que debo advertir es que la prosa literaria está plagada de recursos estilísticos y que ustedes suelen obviar porque en la prosa, en un Larra o en un Galdós, casi nunca hacen el análisis de las figuras literarias. Vulgarmente se admite que la prosa es la forma de un lenguaje usual y corriente, pero en la prosa de expresión literaria también se hace uso de muchísimos recursos poéticos, elementos poéticos y de figuras literarias. Bueno, como queda poco tiempo, me están advirtiendo aquí, pues vamos a las conclusiones. No hay que confundir la conclusión o conclusiones del análisis de textos con una síntesis de todo lo que hemos expuesto anteriormente. No se trata de resumirlo todo, sino de extraer de todo ello la constatación de que ese texto es o no es representativo del autor dentro de la corriente literaria y estilística a la que pertenece. Por ejemplo, en Galdós, su obra Misericordia desarrolla una espiritualidad propia de su última etapa en la evolución de su producción novelística, que anteriormente no se detectaba en otras novelas, etc. Es aquí donde el alumno también puede lucir sus conocimientos del conjunto de la obra del autor, partiendo de lo analizado en el texto y situándolo en la época de su estilo y de la corriente literaria, valiéndose siempre de los conocimientos adquiridos en el estudio teórico de la historia de la literatura de este periodo que abarca esta asignatura, que son los siglos XVIII y XIX. Damos fin por ello a las pautas para la realización del comentario de textos. María Pilar Espín Templado, que es profesora titular y coordinadora del equipo docente literatura de la asignatura Literatura Española de los siglos XVIII y XIX del tercer curso de grado de Lengua y Literatura Española. Gracias por acercarte a este estudio y espero verte por aquí en una nueva ocasión. Muy bien, Miguel. Hasta cuando quieras, Pilar. Y saludos a todos mis alumnos. Gracias. Gracias a ti.